tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual el día de hoy con el tema Derechos de la Niñez y Adolescencia, el cual tiene como objetivo sensibilizar al personal directivo de los gobiernos estatales y municipales sobre la importancia del ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el impacto de la atención y cuidados en la primera infancia y la necesidad de atención a este sector etario bajo un estricto enfoque de inclusión y no discriminación. Agradecemos la participación por parte de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan en esta sesión. Les invitamos a que lo disfruten y les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Me permito presentar a mi compañera, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales. Por parte de la Secretaría de Bienestar, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Uritzimar Yasmín San Martín López, directora general para el bienestar de niñas, niños y adolescentes. También damos la más cordial bienvenida a la licenciada Mariana Perla Rojas Martínez, directora general de atención a grupos prioritarios, y a la licenciada Fabiola María Salas Ambrís, directora general para el bienestar de personas con discapacidad. A continuación me permito presentar a nuestros ponentes de esta tarde, el maestro Osiel Lúa, subdirector de vinculación y formación, a la licenciada Dulce Marcela Cortés Fernández, subdirectora de seguimiento y control de programas, y al doctor Arturo Juan Juárez Flores, director de sistemas de información y padrones. A continuación, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel para dar nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, me permito transmitirles un saludo a su nombre y también ofrecerles una disculpa porque en la sesión del día de hoy él no nos podrá acompañar debido a que en este momento tiene una reunión en la Secretaría de Gobernación y ese es el motivo por el cual no está con nosotros. Pero también él me pidió que atentamente les hiciera llegar las palabras que él tenía preparadas para esta sesión, que son en torno al tema que hoy nos van a ofrecer nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Bienestar, que son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, el mensaje que el licenciado Valle les quiere transmitir es que estos derechos de niñas, niños y adolescentes no son precisamente recientes ni son de unos años para acá. Se traducen en los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, posteriores a la Segunda Guerra Mundial y por todas las atrocidades que se vivieron en esa guerra, pues los países del mundo, los líderes mundiales, decidieron hacer algo para garantizar los derechos humanos de las personas, sobre todo los derechos básicos y elementales, para evitar desastres y tragedias como las vividas en esa Segunda Guerra Mundial, y surge esta Declaración Universal de los Derechos Humanos este 10 de diciembre de 1948, que los países han venido adoptando pues para garantizar estos derechos. Y en el caso de la infancia y la adolescencia, pues bueno, son los derechos, esos derechos que dan origen a esta declaración, pues creo que sí tienen la vigencia porque no se ha logrado todavía, a pesar de los años, a pesar del apoyo que se ha tenido y las buenas intenciones y todas las políticas públicas, pues bueno, todavía queda mucho por hacer. Y en este gobierno se está tratando de fortalecer todas las políticas que garanticen todos estos derechos de la infancia, de niñas, niños y adolescentes,
pues como el derecho a la salud, a la vivienda, al derecho a la seguridad jurídica. Los niños son sujetos de derecho, el derecho a la educación, al esparcimiento, a una vida libre de violencia y de no marginación. Entonces, entre muchos otros. Y es el tema que hoy pues vamos a conocer por parte de nuestros ponentes. Y un tema que también el licenciado Valle quería resaltar es que dentro de de garantizar estos derechos a la infancia y a la adolescencia, recae pues obviamente en el cuidado de los niños, ¿no? Desde el nacimiento, es más, nos vamos más hacia atrás, desde la gestación, desde la posibilidad de tener un embarazo deseado para que la vida de esos niños se traduzca en mejores condiciones, ¿no? Desde el nacimiento, desde esa gestación. Y muchas veces tenemos como por cultura tal vez que la responsable de la formación y de garantizar estos derechos recae mucho en la mujer. Entonces también quisiéramos que esta percepción, esta concepción cambiara. Y el licenciado Valle quiere transmitirles que hagamos mucho también para que este rol de las mujeres, que también tiene su rol dentro de la maternidad y pues por su naturaleza, como el hecho de amamantar a los bebés y darles esta leche materna para pues propiciar una nutrición y un estado de defensas que los fortalezcan para su desarrollo, también la manutención recae en la figura masculina, pero pareciera que la mujer es quien tiene que cargar con ambas cosas, ¿no? Eso ha sido como culturalmente, tal vez, por decirlo así, recae mucho en la mujer y la paternidad responsable la hemos dejado un poquito de lado. Creo que también se están haciendo muchos esfuerzos, pero falta mucho por hacer y que esta paternidad responsable asuma también los roles que le corresponden dentro de la educación y la garantía de estos derechos para niñas, niños y adolescentes, y que las mujeres también vayan compartiendo esa responsabilidad como corresponde con la figura paterna. Entonces, ese es el mensaje que el licenciado Valle, claro, yo lo digo con mis palabras, él seguramente lo diría muchísimo mejor y bueno, trato de hacer lo mejor que puedo con el mensaje, pero lo que sí es cierto y es un hecho es que los niños merecen tener estas garantías y crecer en un ambiente sano, en un ambiente adecuado y que no les falte ni la educación, ni la seguridad social, ni el amor que ellos requieren y la educación y todo lo que ellos necesitan para tener oportunidades y crecer con un buen desarrollo integral. Ese sería el mensaje. Por mi parte es todo, Andrea. Muchísimas gracias y bienvenidas todos y todos. Hacemos el mensaje por parte de la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Uritzimar Yasmín San Martín López, directora general para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, quien también tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, licenciada, muy bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, a las autoridades del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Gracias, Marina, porque pues hemos estado trabajando mucho en todas estas sesiones con bienestar. Un saludo muy cordial a Ernesto también y al licenciado ingeniero Ovalle Fernández y pues a todo el equipo de trabajo. También a todos mis colegas, a todo mi equipo de trabajo que ha estado preparando estas capacitaciones de manera muy entusiasta. Y sobre todo saludo mucho a las personas servidoras públicas que nos acompañan desde varios municipios a lo largo del país. De verdad, muchas gracias por darse el tiempo para estar en esta ponencia. Y a nombre de la subsecretaria María del Rocío García Pérez, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco su atención y su tiempo para acompañarnos en este cuarto diálogo virtual de INAFED Bienestar. Y bueno, vamos a tratar un tema bien importante para todas y todos nosotros, que es la difusión y búsqueda del ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país, sobre todo aquellos que enfrentan alguna situación de vulnerabilidad. Y bueno, yo quisiera empezar este diálogo con una breve introducción que nos ayude a comprender por qué es tan importante la inversión y la atención durante la primera infancia para todo el desarrollo integral de las niñas y los niños. Este término se refiere a la etapa de la vida que va de los 0 a 5 años,
o bien desde el nacimiento hasta los primeros años de educación preescolar. Entonces, voy a dar una presentación. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Aquí podemos ver que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitan 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y de ellos representan el 30.4% de la población total. Es decir, tenemos 3 de cada 10, 100 de cada 10 son niñas y niños, ¿no? Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, estima que 50.8% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta los 23 años de edad viven en pobreza, ¿no? Esto es un dato, creo que muy fuerte, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. Y en 2017, el 18% del total de los hogares en México están conformados por una sola figura de autoridad, es decir, ya sea madre, padre o tutor, y de estos últimos, el 83.8% corresponde a las mujeres, que es prácticamente lo que nos está diciendo Marina, ¿no? Aparte de que hay muchas jefas de familia, también esta parte de la carga de cuidados está llevada por las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el tema de la primera infancia, es importante decir que es una etapa crucial para su adecuado crecimiento de los niños, tanto físico, psicológico, y para el acceso pleno de los derechos en un futuro. A nivel nacional, pues es un momento clave. Quiero que esto se lo lleven, porque este es el momento donde nosotros podemos reducir la desigualdad, dando capacidades a los niños, y podemos lograr un eficiente desarrollo económico para toda la población, ¿no? Entonces, en esta edad, los niños y las niñas adquieren habilidades y destrezas fundamentales físicas, cognitivas, de lenguaje, motrices y sociales, que van a definir a lo largo de la vida la personalidad, el carácter y el proceso de adaptación en la edad adulta. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero esta es la ventana de oportunidad que tenemos para poder incidir de manera positiva en la niñez. Para que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada, es necesaria, como decía también igual Marina, una interacción amorosa y sensible entre las niñas, niños y sus cuidadores. De hecho, hay un modelo bien interesante de la Organización Mundial de la Salud, donde pues el principal pilar es el cuidado cariñoso y sensible, y también debemos de generar entornos estables y saludables para ellos, ¿no? Entonces, sobre todo seguros, ¿no? Que se sientan en este tema de seguridad. Y junto a todos estos factores, debemos de proveer una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y adecuada para cada etapa de desarrollo. De hecho, la alimentación es uno de los derechos fundamentales que tiene la niñez. También hay un tema bien importante, que es el tema biológico. Probablemente muchos no lo conocemos, pero hay factores científicamente comprobados que dicen que en la primera infancia es cuando se desarrolla la mayor plasticidad cerebral. Es decir, hay 100 billones de neuronas y 100 trillones de sinapsis por segundo que existen a los 2 años de vida. Entonces, eso no se recupera a lo largo de la vida, sino que esta plasticidad cerebral es en esa etapa, ¿no? Entonces, es cuando tenemos que intervenir con todas estas acciones. Y de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, las experiencias tempranas afectan el desarrollo de la arquitectura del cerebro, que proporciona toda la base para el aprendizaje, el comportamiento y la salud en el futuro, puesto que a los 3 años el cerebro de una niña o un niño es 2 veces más activo que el de una persona adulta. Podría decirse que las niñas y los niños son más inteligentes que nosotros justamente a esa edad, ¿no? Y esto es bien importante porque, como decían, lo vamos a ver más adelante, el licenciado Cielo lo va a decir, pero es bien importante que ya veamos a los niños como sujetos activos, ¿no? No como sujetos pasivos. Y justamente ahí está esta evidencia científica donde nos dice que los niños desde los 2 años ya su actividad cerebral es increíble, ¿no? También otra cosa que quisiera dejarles, que se lo queden, porque es algo bien importante, es, tenemos aquí una gráfica que pueden ver, y es el tema de la tasa de retorno económico, ¿no? Entonces podemos ver que la tasa de retorno es mucho más alta si se obtiene con una inversión más temprana en la vida, ¿no? Entonces, entre más temprano se invierta, mayor es el impacto positivo de los programas
en esta niñez. ¿Y por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Pues porque vamos a tener, si invertimos en la niñez, vamos a tener sujetos económicamente más activos, también vamos a tener sujetos sanos, sin enfermedades, que le van a costar pues mucho menos al Estado, ¿no? Entonces, ya que vimos estos pilares tan importantes, quisiera decirles que la Secretaría de Bienestar opera uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, que es el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos sociales, sobre todo estos derechos que tienen que ver con la educación y con los cuidados, y es en niñas, niños y adolescentes y jóvenes hasta los 23 años que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad por ausencia de una o ambos padres. Hay dos tipos de modalidades y el programa consiste principalmente en un apoyo monetario bimestral que se otorga a través de las modalidades que les mencionaba. La modalidad A está enfocada a la primera infancia y, como decíamos, tiene como población objetivo a las niñas, los niños desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir los 4 años, o bien antes de cumplir los 6 años en el caso de las niñas y niños con discapacidad. Y en ambos casos se trata de niñas y niños que están en situación de vulnerabilidad por ausencia temporal o permanente de alguno de los padres, por causas, por ejemplo, como el abandono, la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas o una mejor calidad de vida, ¿no? Por otro lado, la modalidad B se apoya a niñas, niños, adolescentes y jóvenes recién nacidos hasta los 23 años de edad, que también se encuentran en situación de vulnerabilidad por la ausencia permanente de la madre, causada ya sea por el fallecimiento, es decir, que estén en situación de orfandad. En la pantalla ustedes pueden ver los montos porque son diferentes de acuerdo a la edad, ¿no? Bueno, y pues nosotros los vamos a invitar a que conozcan este programa. Tenemos a través de la página web de la Secretaría de Bienestar, ahí les dejamos los links y también de las reglas de operación. Cualquier duda también respecto al programa, tenemos a los delegados en cada una de las entidades federativas. Ahí les vamos a dejar un link con el directorio de las delegaciones para el bienestar en todas las entidades, por si tienen dudas, preguntas, ellos los pueden responder. Y les voy a dar también una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver hoy. A lo largo de este diálogo, el maestro Cielúa les va a explicar el marco que nos brinda en materia de derechos de niñas, niños, la Convención de los Derechos de los Niños y cómo estos derechos son bien importantes, indivisibles, interdependientes e inalienables, ¿no? Entonces también nos ayudará a visualizar todo el marco legal nacional, el concepto bien importante del interés superior del niño, de la niñez, y por qué debemos de ver a este grupo como sujetos de derecho, como les decíamos, activos y no como seres pasivos y receptores. Posteriormente, la licenciada Dulce Cortés nos va a hablar de la importancia de la no discriminación hacia las niñas, niños y los adolescentes como un derecho llave para el pleno desarrollo. También vamos a conocer cómo identificar estos casos y qué podemos hacer para conducirnos con una visión no adultocentrista, sino que para que tomemos cada vez más en cuenta a las niñas, los niños y los adolescentes como autónomos, como sujetos activos de derechos, aquí y ahora, y que tienen la capacidad de expresar su opinión respecto a los temas que impactan en los hogares, en la escuela, en la comunidad. A mí me daba mucho gusto que estuve en uno de los comités de CIPINA y nos decían que iba a ser el primer comité donde iban a integrar niñas y niños a las decisiones de gobierno, ¿no? Entonces creo que así es como lo debemos de ver y son cosas bien importantes que tenemos que tener en el día a día. Y finalmente, el doctor Arturo Juárez nos va a hablar sobre la importancia de la lactancia materna, los primeros 1000 días de vida, de cómo podemos fomentar la alimentación correcta y nutritiva, inculcar los hábitos saludables entre las niñas, niños y adolescentes, sobre todo pues para contribuir a una vida más sana para ellas y ellos. Y bueno, finalmente, para empezar este diálogo, yo quiero invitarlos a todos a redoblar esfuerzos en acciones para el bienestar de la primera infancia, de las niñas, los niños, adolescentes y los jóvenes, porque como mencionábamos, aún queda mucho por hacer, pero juntos lo podemos lograr. Esperamos que este diálogo pues les sea de mucha utilidad y les inspire a seguir trabajando por la niñez y la adolescencia. Y pues muchas gracias. Estaremos también respondiendo todas las preguntas que tengan. Y bueno, a continuación pues le cedo la palabra a nuestro primer ponente, el maestro Osiel Lúa. Perdón, muchísimas gracias. Buena tarde.
Listo. Muy buenas tardes. Gracias a la licenciada Oritzimar por habernos dado esta excelente introducción. Asimismo, me gustaría agradecer los esfuerzos de las personas que han participado en esta plática, en esta conversación, a fin de poder desarrollar estos tópicos que son sumamente importantes dentro de todo lo que es el desarrollo en materia de derechos y derechos humanos, sobre todo, particularmente en este momento de la niñez. Sí, agradezco los espacios que da el INAFED, asimismo la Secretaría de Bienestar, a efecto de que esto se desarrolle, ya que el diálogo, el debate y el conocimiento siempre es una parte importante de todos los que funcionamos como funcionarios públicos o servidores públicos en alguna de las instituciones las cuales estamos representando. Ahora bien, para comenzar, me gustaría justamente mencionar, cuando hablamos de derechos, siempre en las facultades se ha enseñado como un conjunto de leyes, un conjunto de normas que tiende a regular la vida del hombre en sociedad. Sin embargo, la evolución de las ciencias jurídicas nos ha enseñado que estas definiciones hoy en día cada vez son más cortas y se requieren poder incorporar otros elementos diferentes. Estamos entrando en territorios donde muchos abogados pues no les gusta entrar. La norma jurídica por sí sola es importante, pero está desnaturalizada si no se encuentra inmersa dentro de preceptos o nociones médicas, sociales, psicológicas. Esto no es una excepción cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Al hablar de niñas, niños y adolescentes, la norma jurídica es importante. Sin embargo, todo el contexto social que regula o que se encuentra alrededor de la normatividad es sumamente relevante. Por lo cual, cuando hablamos de derechos, estamos hablando de un derecho social sobre la niñez, niñas, niños y adolescentes. Por lo cual proseguiré a definir. Cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, siempre nos hacemos referencia al ámbito nacional. Cuando hablamos de niñez, al ámbito internacional. ¿Por qué esta distinción? En materia internacional, bajo los protocolos internacionales y los derechos supranacionales, no se encuentra una división propiamente entre niñas, niños y adolescentes. Se entiende por menores de 21 años, particularmente al Estado mexicano, menores de 18 años, a todos los que se encuentren categorizados dentro de esa edad como niñas. Sin embargo, uno de los éxitos o una de las grandes aportaciones del derecho mexicano al derecho internacional es hacer esa categorización de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nuestra legislación base, que sería la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que se encarga es básicamente de hacer especificaciones sobre contextos sociales y sobre la necesidad que requiere cada uno de estos grupos de manera particularizada. Por lo cual, si bien es cierto, de manera internacional, no existe una definición, una distinción entre las definiciones, de manera nacional es muy importante recalcar esta distinción. Niñas y niños menores de 12 años y entendiéndose adolescentes de los 12 años a los 18 años. Cuando es importante también mencionar que la perspectiva de los derechos en cuanto a la niñez es la perspectiva que el Estado tiene sobre ellos. A partir de la reforma de diciembre del 2014, el Estado busca hacer una transición entre derechos en que la niñez son sujetos de protección a titulares de derecho. Porque si nosotros entendemos a la niñez exclusivamente como sujetos de protección, los estamos cosificando. Es decir, son receptores de bienes y servicios por parte del Estado. Sin embargo, cuando son titulares de derechos, se encuentran que el Estado está reconociendo la conciencia y la decisión de la niñez sobre su propia persona. Evidentemente, esto se traduce en un tema bastante complejo, porque cómo llevar esta idea tan técnica de una perspectiva de un adulto a una perspectiva de un infanto adolescente es sumamente compleja, por lo cual las doctrinas internacionales, así como los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, concuerdan de que esto se debe entender o los derechos se deben de traducir como intereses. ¿Cuáles son los intereses de la niñez? Sobre esto se traduce o se convierte a su vez estos intereses en deberes a terceros. Estos terceros son quienes ostentan o quienes se encargan de resguardar de manera directa, observar el desarrollo de la niñez. Pueden ser padres,
pueden ser madres, pueden ser inclusive hasta el propio Estado en ciertas categorías particularizadas. ¿Sí? Y por lo cual aquí me gustaría hacer una dinámica para poder entender o para poder llevarnos a un nivel de conciencia de cuál es el punto medular sobre los intereses, qué es lo que interesa a una niña, a un niño y a un adolescente, por lo cual voy a compartir en la parte del chat una liga para que ustedes den clic y nos va a llevar a una pregunta. Esta pregunta es referente a qué tipo de intereses nos hubiera gustado que se hubieran protegido cuando éramos niñas, niños. Sí, por lo cual estaré compartiendo y agradeceré que ustedes den clic y puedan manifestar o descargar alguna de sus opiniones para que nosotros lo podamos visualizar de manera general con todos los que nos encontramos presentes. Por lo cual en este momento ya compartí la liga, es nada más darle clic y contestar la pregunta que se nos está haciendo. Mientras yo iré proyectando la pantalla principal para ir observando sus comentarios. Es importante comentarles que también que esta participación es completamente anónima, no se registra ningún nombre y por lo cual siéntanse libres de poder manifestar lo que ustedes consideren adecuado. En este momento estamos abriendo la aplicación para compartírselas. A ver. Bien, estamos empezando a ver algunas de los comentarios que justamente nos están haciendo llegar los participantes a este diálogo. Menciona dos tipos de intereses que nos hubiera gustado que se hubieran protegido cuando éramos niñas, niños. Están empezando a aparecer a la escucha, a la alimentación, derecho al esparcimiento, derecho al descanso, a la paz. Les agradeceré que sigan agregando comentarios, que sigan agregando diferentes a vivir familia, juego, derecho al descanso, alimentación, derecho a la seguridad. Podemos ver en pantalla que básicamente estamos empezando a descargar aquellas circunstancias que nos hubieran gustado cuando éramos niños, ¿sí? Aquellas cosas que posiblemente tuvimos o no tuvimos de la mejor manera, y estos intereses justamente es lo que hoy como adultos pues han determinado muchas de las circunstancias en las cuales nos da nuestra realidad, ¿no? Sin embargo, sí podemos entender que tenemos intereses o que hay intereses bien determinados. Voy a dejarla seguir y al final la retomaremos por si existe algún comentario adicional a lo que ya hemos proyectado. Al final retomaremos esa pantalla. Bien. Como mencionamos, los bienes básicos representan o los intereses básicos nos llevan justamente a entender qué es lo que la niñez desea sobre ella misma. Por lo cual, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que existen cuando menos 3 niveles de protección en cuanto a la dualidad, protección y reconocimiento. En un primer nivel tenemos los derechos básicos, lo que se ha determinado como el interés básico, que son esas demandas inmediatas, por ejemplo, a cuidados físicos, emocionales, intelectuales, relacionados con un estado de bienestar, entendiendo el estado de bienestar no como se pudiese entender en una institución gubernamental, sino como un estado de tranquilidad, lo que una niña o un niño puede comprender por estar bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos: salud, agua, cuidados parentales, bienestar. En un segundo nivel, tenemos al desarrollo, que implica demandas por igualdad de oportunidades, es decir, educación de calidad, deporte, ocio y políticas integrales. Y por último, en un tercer nivel de los intereses de la niñez, se tienen los de autonomía. Estos particularmente, actualmente, se encuentran en desarrollo, ya que son los más complejos, ya que es pasar del modelo básico donde el Estado trata a la niñez como efectivamente como un sujeto de protección a una titularidad. ¿Por qué? Porque estos derechos de autonomía nos hablan de las expectativas de libertad,
de elección sobre su estilo de vida, de desarrollo sobre sus relaciones privadas. Sí, tenemos algunos ejemplos: identidad, expresión, participación, ser escuchado y privacidad. Sí, ahora, estos intereses de autonomía son complicados porque en ocasiones uno como adulto piensa que una niña, un niño, un adolescente, particularmente más niñas y niños, no pueden expresar o no tienen la capacidad de entender el mundo como uno lo ve. Sin embargo, me gustaría comentarles una experiencia. Hace un par de semanas con mi esposa fuimos a comprar ropa para mi niña. Mi niña tiene 1 año, 2 meses. Sí, cuando nosotros estábamos en el desarrollo de esta actividad, justamente nos percatamos de que mi hija reaccionaba a cierta ropa de la cual nosotros le enseñábamos. Posteriormente, pues, le dimos la libertad de que ella se debo soltarla en la tienda, y ella, solamente sabiendo decir papá, mamá y mira, fue capaz de ir por la tienda, agarrar la ropa e irnos a enseñar la ropa que ella quería que le compráramos, cuando tiene ella 1 año, 2 meses, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos sirvió para entender de que mi hija ya comprendía ciertos aspectos de la libertad, ciertos aspectos de su autonomía, y que nosotros teníamos que respetarle el gusto siquiera de algo tan sencillo como es su vestimenta. Eso es un ejemplo de que la niñez sí cuenta con ciertos niveles de autonomía dependiendo de su grado de madurez, ¿sí? Y justamente es aquí donde el Estado entra, ya que, por una parte, el Estado debe de proteger aquellas circunstancias que afecten a la niñez, en las cuales no tenga la madurez de comprender, y aquellas donde sí exista la madurez de la comprensión, darles el nivel de autonomía que se requiere. Más adelante, cuando entremos a hablar del interés superior de la niñez, vamos a especificar un poquito más referente de este punto de la autonomía. Ahora, vamos a mandar otra pantalla de Mendy referente a qué derechos de la niñez conoces, para igual la misma dinámica. Vamos a ver qué tan interiorizado tenemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo cual, en este momento voy a compartir la liga vía chat, mientras también me apoya a compartir la liga en la cual ustedes pueden expresar su opinión. Listo, ya hemos compartido y vemos que el principal o el primero que nos aparece es derecho a la educación. Derecho a la educación se encuentra consagrado en nuestra Constitución, artículo 3º, asimismo como en los tratados internacionales. ¿Sí? Tenemos educación, salud, juego, vida, educación y alimentación sana y suficiente. Esto es muy interesante y muy importante, ya que justamente más adelante uno de nuestros compañeros va a hablar sobre esa parte, y nos damos cuenta poco a poquito cómo se van llenando los recuadros y nos van comentando sobre derechos que la niñez tiene hoy en día. Estos derechos son interiorizados. Eso quiere decir que ya los conocemos, ya sabemos que están ahí. Nomás en un momento vamos a avanzar y vamos a entender dentro de qué parámetros se encuentran. Tenemos derecho a tener una identidad, derecho a la educación, derecho a desarrollarse en espacios sanos, prioridad, identidad, familia, salud, ser escuchado, al deporte. Excelente, pues nos damos cuenta, vamos a igual a dejar un momento la pantalla y al final compartiremos una vez más para las personas que decidan sumarse a esta pantalla, qué es lo que tenemos ya interiorizado. Sí, es importante esto porque muchas veces nosotros ya tenemos la noción de ciertos derechos de tal manera que no hemos recibido o tal vez dentro de esta actividad de nuestro día a día entendemos ya muchos de los derechos que involucran a la niñez sin saber inclusive que muchos de ellos son derechos o cuál es su origen. Por lo cual, a continuación iremos analizando el marco a través del cual nosotros, desde nuestra trinchera, dentro de la función pública, dentro del servicio público, tenemos la responsabilidad de dar un enfoque a las niñas, niños y adolescentes, por lo cual, pues tenemos esencialmente 2 niveles sumando un tercero, y lo voy a explicar. Primero,
un nacional, un enfoque 100% nacional, que son las legislaciones y protocolos emitidos por los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Sí, tenemos una ley general que esta ley implica forzosamente una obligación para todas las autoridades. ¿Sí? Y aparte están las acciones que se manejan, que se desarrollan de manera estatal y de la manera municipal. ¿Sí? En un marco internacional tenemos a los tratados internacionales y los protocolos internacionales adicionales a los tratados internacionales, los cuales ahorita platicaremos de algunos relevantes y su aportación a nuestra actividad. Y por último, el sistema interamericano. ¿Por qué es importante señalar el sistema interamericano en esta parte como también un enfoque de protección? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias. Estas sentencias interpretan de manera directa derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia, las sentencias que no involucran al Estado mexicano son sentencias que sirven como eje rector para la aplicación de la norma. No son obligatorias, pero sí nos dan una línea para poder entender cómo es que se está entendiendo, se está aplicando un derecho humano. Todo esto consagrado dentro del interés superior de la niñez. Ahora, dentro de la protección nacional de las niñas, niños y adolescentes, tenemos que evidentemente nos rige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde de manera explícita en su artículo 4 hace referencia a la niñez, y sin embargo también el artículo 1 hace referencia a la obligatoriedad por parte de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Entonces tenemos que la Constitución blinda como personas y como niñez efectivamente a las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Ahora tenemos también una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, una ley de asistencia social, una norma oficial que está en proceso de ser aprobada, sin embargo ya se encuentra pública en el Diario Oficial de la Federación, protocolos de actuación y leyes y protocolos estatales. Ahora, este marco es nada más iniciativo, es mucho más largo, sin embargo, para tener como una referencia de a qué nos referimos cuando señalamos el ámbito de protección nacional, pues es a toda la norma que se encuentra de manera emitida de manera nacional. Sí, ahora, ¿qué aportaciones ha tenido nuestra normatividad a la protección de la niñez? Primero, instaura como obligatorio al interés superior de la niñez. Número 2, crea o generaliza a todas las personas, incluyendo a la niñez, los derechos humanos consagrados de manera universal, interdependiente, progresivos y de integridad. Este último de integridad se encuentra directamente inmerso dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿A qué refiere la universalidad? Refiere a la necesidad de aplicación sin discriminación a toda la población, particularmente a toda la población de niñas, niños y adolescentes. La interdependencia, la necesidad de vinculación entre estos derechos. La progresividad es que la aplicación de estos siempre tendrá que ser en beneficio de la niñez. Y la integridad, es decir, que se agrega la integridad de la niñez como un derecho máximo consagrado. ¿Sí? Asimismo, se agregan los derechos de conclusión y de participación. En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece que tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea escuchada por los agentes del Estado, por lo cual integra este nivel de participación dentro de nuestra normatividad nacional. Y el principio de transversalidad. La transversalidad siempre se ha entendido como esa vinculación que puede existir entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, la propia ley estipula que la transversalidad va un poquito más allá de eso. La transversalidad implica también un enfoque de derechos humanos. Esto significa de que todo lo que se realice debe de hacerse una perspectiva sobre la niñez. Es decir, si esta afecta de manera directa o indirecta o si no lo hace. Todos estos principios se encuentran consagrados dentro de nuestra legislación nacional y nos dan un parámetro mínimo de estudio y un parámetro mínimo de actuación. Ahora, de manera internacional o en el apartado internacional, tenemos la Declaración de Ginebra, que es sobre los derechos del niño en 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y posterior la Convención de los Derechos del Niño de 1989, justamente también centrándose o instaurando dicha convención el Comité General
de los derechos del niño, que emite observaciones generales. Ahora, ¿esto qué nos ha aportado a nivel nacional? Al nivel nacional. Primero, el reconocimiento de la niñez como titulares de derecho, es decir, no como sujetos. De manera internacional, y la Convención particularmente sobre los derechos del niño establece que la niñez, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derecho, no sujetos de protección, ¿sí? Y la protección debe de ser dentro del ámbito de la esfera que la niñez no logre comprender. Es decir, hay personas, niñas, niños y adolescentes que ya comprenden derechos sobre su persona y estos deben de ser respetados por el Estado, ¿sí? Y aquellos que no son comprensibles, el Estado los debe de garantizar y proteger. Número 2, también nos maneja o nos generaliza la ordenanza para tener una protección especial y priorizada, es decir, la niñez tiene una protección particularizada. ¿Qué implica esto? Que esto se ha transformado tanto en políticas públicas del Estado como en acciones gubernamentales prioritarias. El ejemplo claro lo tenemos en el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, donde las niñas, niños y adolescentes de cualquier calidad, es decir, no importa su circunstancia, se encuentran sujetos de manera inmediata a la asistencia pública, ¿sí? Si no importa su condición, no importa nada. Eso es un tratamiento priorizado que instruye la ley nacional, que proviene de los principios internacionales del derecho. Ahora también las convenciones y los protocolos adicionales establecen que el Estado debe de guardar el desarrollo físico, mental, moral y social en los 3 niveles de gobierno y los 3 órdenes de gobierno. Es decir, estos principios de desarrollo físico, mental, moral y social se deben de consagrar por autoridades federales, municipales y estatales, así como por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Y por último, la protección interamericana de las niñas, niños y adolescentes. Esta es muy particularizada y muy interesante, ya que ha emitido el Tribunal de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, 7 sentencias particularizadas en tema de niñez y una opinión consultiva 17/2002, que es de manera general. Son interpretaciones directas a los derechos humanos que se tornan de carácter importante y que son en temas relevantes. Por ejemplificar una de ellas, el asunto de Atala Rifo se sesionó en el 2012. Resulta que había una juez llamada Karen Atala que pertenecía al movimiento LGTB, ¿sí? Ella fue a un procedimiento donde estaba la guardia y la custodia de un menor de edad, de una niña, particularmente, ¿sí? Y el juez le otorgó la guardia y la custodia al padre por el simple hecho de que la madre pertenecía al movimiento LGTB, ¿sí? Por lo cual, este asunto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte realizó una interpretación dual. Primero, habló sobre los derechos de la comunidad LGTB y posteriormente sobre los derechos de la niñez y estableció varios principios relevantes, como el principio de la no discriminación, el principio de que los derechos no se encuentran, en este caso, por ejemplo, de la guardia y la custodia, no se encuentran en los padres, sino propiamente es un derecho de la niñez. No es un derecho que el padre o la madre puedan discutir, sino es un derecho que se encuentra dentro de la niñez y por lo cual se determinó posteriormente vía en sede nacional que este derecho era un derecho de una niña o del niño. Depende de la circunstancia y del caso sui generis. Y así cada una de las sentencias ha dado una pauta interpretativa. Ahora bien, ¿qué es el interés superior de la niñez? Porque comentamos que absolutamente todo esto encuadra dentro de lo que se debe entender por el interés superior de la niñez. Si ustedes revisan algún diccionario, pocos autores se van a atrever a definirlo, ya que esto implicaría para ellos, implicaría necesariamente delimitar los alcances del principio de interés superior de la niñez. Sin embargo, el Comité de los Derechos de la Niña y Niño, en su opinión general 14/2013, habló de que si bien es cierto, no se quiere definir o no se puede definir o no se va a definir, sí debe de tener cuando menos una triple dimensión, como derecho aplicativo, como principio jurídico y como norma de procedimiento. ¿Qué significa esto? De manera muy sencilla. Como derecho aplicativo implica de que puede ser invocado de manera directa en todas las actuaciones de los servidores públicos o del Poder Judicial o del Poder Legislativo, así tal cual como el interés superior de la niñez.
es derecho aplicativo, se aplica de manera directa. Como principio jurídico, esta aplica en el caso de que justamente se tenga que decidir entre una dualidad de derechos o entre una multiplicidad de derechos, es decir, que la niñez tenga acceso a diferentes derechos, se va a aplicar el principio pro infante, significa todo aquello que beneficie a la niña, niño o adolescente. Y por último, como norma de procedimiento, ¿qué significa esto? Que para todo lo que se haga de manera directa o indirecta se tiene que observar siempre el principio de procedimiento del interés superior de la niñez. Esto me resulta muy interesante, justamente por la mañana, ya casi para concluir, justamente por la mañana venía viendo una noticia del diario El Debate de España, donde la Comisión Europea está proponiendo integrar una comisión de niñez a temas de presupuesto. Justamente pueden decir que tiene que ver la niñez con presupuesto si no es de manera directa. Sin embargo, se ha entendido, o la Comisión Europea está entendiendo, que muchas de sus políticas económicas que se están surgiendo de manera colateral están afectando a la niñez. Entonces se está abriendo, se está evaluando la posibilidad de poder integrar a un comité que represente a la niñez y que esté consultando de manera permanente a la niñez. Nosotros como Estado pues vamos caminando hacia aquel lado, vamos caminando hacia allá. Esperemos que pronto podamos estar hablando de que el nivel de la inclusión en temas de opinión pública por parte de la niñez se encuentre ya de manera más presente en nuestro Estado. Por último, para ejemplificar o para terminar, a manera de conclusión, los derechos de la niñez tenemos la obligación todas las personas que trabajamos en el gobierno dentro de nuestro ámbito de competencia de garantizar, de proteger y de resguardar, dependiendo de justamente ya lo que hemos mencionado, ¿sí? Sin embargo, el Estado ya tiene o está articulando todo un aparato que ya protege de manera directa a la niñez, entre ellos la Secretaría de Bienestar, CIPINA, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional DIF y las Procuradurías Federales, todo esto a nivel federal, ¿sí? A nivel estatal, pues se encuentran también las Secretarías Estatales de Desarrollo Social o las delegaciones propiamente de bienestar también, sistemas estatales de protección, que es CIPINA, pero a nivel estatal, los DIF locales y las procuradurías locales, o como se denominen, ya que en algunos estados no llevan esa denominación, pero sí tienen atribuciones de proteger y resguardar el interés superior de la niñez. Y de manera municipal, los sistemas CIPINA municipales, los DIF municipales en caso de contar con ellos, y protocolos de protección civil particulares en materia de niñez que hemos encontrado por ahí en el estudio de diferentes estados. Todo esto ya es un avance. Consideramos que apenas llevamos 8 años desde la reforma y pues se trata de ir avanzando y en eso pues sí estamos de acuerdo. Ha habido un avance y esperemos que pronto este avance pueda ser más palpable. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que pueda surgir. Asimismo, voy a proceder a darle la palabra a la licenciada Dulce Cortés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un placer estar con todas ustedes aquí en este espacio. La verdad es que me gusta mucho el tema que voy a exponer, exponer hoy, que es el derecho a la no discriminación e inclusión de niñas, niños y adolescentes. Y espero pues dejar una semillita en todas las personas que están asistiendo el día de hoy para construir una sociedad totalmente antidiscriminatoria. Bueno, para empezar voy a hablar del principio a la igualdad y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes. Aquí este principio pues tiene un carácter fundamental. Es una vía para poder garantizar todos nuestros derechos de todas las personas, debido a que pues somos distintos. O sea, hay una gran diversidad en nuestra sociedad, la cual nos da una riqueza enorme. Sin embargo, cuando esta diversidad se ve de forma negativa porque somos distintos, se traduce en una desigualdad con una brecha muy amplia. Y esto va a detonar discriminación en nuestra sociedad.
Por eso es importante que tengamos el derecho a la no discriminación totalmente protegido en un marco amplio jurídico a nivel internacional, nacional y local. El derecho a la no discriminación pues refiere a que toda persona es tratada de manera homogénea, sin exclusión y distinción, para poder acceder y ejercer todos nuestros derechos. Esto pues en igualdad de condiciones. El derecho a la no discriminación tiene un doble carácter, es tanto un principio como un derecho. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, un principio quiere decir que es el eje rector para que podamos ejercer plenamente este derecho, y el derecho a la no discriminación es el que nos protege para que podamos ejercerlo de igual forma. Este derecho también es un derecho llave, ya que nos lleva a poder ejercer los demás derechos que nos explicaba mi compañero Ciel. Dentro del pues, marco legal que tenemos del derecho a la no discriminación, que como mencionaba viene desde lo internacional con el Sistema Universal de Derechos Humanos y después con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, trastoca todo lo nacional, llegando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2001, donde se integra el derecho a la no discriminación, y después con la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2 años después. Es muy importante mencionar que vía referencia de la Constitución, el derecho a la no discriminación se debe de inferir en las constituciones locales y por ende se deben de crear leyes locales antidiscriminatorias que seguramente muchos de ustedes ya conocen y también trabajan con ellas. Y bueno, pues podemos decir que justamente existe un marco amplio de la protección al derecho a la no discriminación. Sin embargo, como nos dice Natalia Lane, quien es una activista trans, que desafortunadamente pues tuvo un intento de transfeminicidio debido a la discriminación en la Ciudad de México en este año, quien dice que el derecho escrito no significa derecho ejercido. Y por eso hablamos de la discriminación. Pues, ¿qué es la discriminación? Este es un problema histórico, sistemático y estructural. Esto significa que es recurrente, que nos toca a todas las personas dentro de esta sociedad, es generalizado y se refleja en relaciones desiguales de poder, donde las personas de ciertos grupos sociales son privilegiados e inferiorizan a las demás personas. En este sentido, pues podemos definir a la no discriminación de acuerdo a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación a nivel federal como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción o omisión que no sea racional ni objetiva para restringir algún derecho humano, uno o varios. En este sentido, explicamos pues, justamente los motivos por los cuales podemos ser discriminados o que también se denominan categorías sospechosas, como lo son origen étnico nacional, color de piel, cultura, sexo, religión, antecedentes penales, entre otros. O sea, hay diversos. Sin embargo, como están dentro de la ley, están protegidos y nos protegen de no ser discriminados por estas categorías. Es importante mencionar que dentro de los casos que atendió CONAPRED en 2021, pues los motivos de discriminación más frecuentes fueron el de discapacidad, condición de salud, género, orientación sexual y apariencia física. Y bueno, pues ¿por qué surge la discriminación? Este problema que es histórico, pues se construye de manera social. ¿En dónde? Pues en nuestras familias, en las escuelas, en el trabajo, en la comunidad misma, incluso en las instituciones de gobierno, a través de la formación de estereotipos, prejuicios y estigmas. Estos tres elementos que tienen bases erróneas y falsas propician un acto discriminatorio en el momento que se transforman en actitudes, conductas y prácticas que violentan uno de nuestros derechos. Bueno, ahora voy a explicar pues qué significa un prejuicio, un estigma y estereotipo. El primero pues es cuando emitimos una opinión o un juicio generalmente desfavorable hacia una persona que no se conoce.
Por ejemplo, existe en nuestra sociedad el prejuicio hacia las personas con tatuajes, ¿no? Se dice que estas son malas, que son peligrosas, y se asocian pues a la clase baja o incluso a las pandillas, cuando en realidad solo es una persona que tiene tatuajes, ¿no? O sea, somos iguales, ¿no? El estigma, pues, es el conjunto de actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona por ciertas características. Aquí podemos tener el ejemplo de el estigma hacia las personas migrantes, ¿no? Cuando llegaban las caravanas migrantes a Ciudad de México hace unos años, se decía incluso en medios de comunicación, en redes sociales, que las personas migrantes traían enfermedades y que nos iban a quitar el empleo. Lo más chistoso es que cuando hablamos de personas extranjeras, por ejemplo, una persona italiana, alemana, no decimos eso, ¿no? O sea, lo decimos de personas centroamericanas. ¿Y cuál es la diferencia? Al final del día, pues las dos son personas extranjeras, ¿no? Y bueno, pues el último tenemos los estereotipos, que pues son imágenes o ideas comúnmente aceptadas, que se forman al atribuir características a cierto grupo social. Por ejemplo, se reproduce mucho en ciertas caricaturas, en telenovelas y en algunos textos que los mexicanos y las mexicanas usamos zarape o guarachis, o que somos borrachos y dormimos todo el día, ¿no? Entonces, eso sabemos que pues no es cierto, pero básicamente pues ese es el estereotipo. Y bueno, dicho lo anterior, pues ¿cuáles son los elementos necesarios para considerar un acto discriminatorio? Es decir, vamos a desmenuzar la definición de discriminación que mencioné hace unos momentos en 3 elementos sencillos, ¿no? La primera, pues, es la acción o omisión. ¿Esta acción qué significa? Pues cuando existe un trato diferenciado hacia una persona que no es justificado. Es importante poner énfasis en estas palabras, es no justificado, ya que si alguien me menciona, por ejemplo, el uso del vagón exclusivo del metro para mujeres, pues esto no es discriminación. Esto justamente es una acción afirmativa que requerimos como sociedad para poder eliminar la violencia de género y que espero que pues pronto podamos ya quitar esa medida, porque significará que ya no existe violencia de género. El segundo elemento, pues, son los motivos o categorías sospechosas que ya mencionaba en el rectángulo anterior respecto a nuestra raza, nuestro origen étnico, nuestra edad, etcétera, ¿no? O sea, se da este trato diferenciado por una o varias de estas razones. Y esto tiene como consecuencia el que nos vulneren algún derecho humano, el que nos comentaba el maestro Ciel, ¿no? O sea, como es el derecho a la alimentación, a la educación, etcétera. Aquí, pues, voy a poner un ejemplo práctico de un caso que atendió CONAPRED en 2021, en el que señala que una niña trans que asiste a la escuela quiere utilizar el uniforme que es exclusivo para mujeres. Y la escuela pues no lo ve bien, o sea, dice no lo puedes utilizar, y también, aunado a ello, le niega el derecho a entrar y a tomar clases y a estudiar porque lleva el cabello largo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tenemos una acción en la que la escuela niega a la niña entrar a tomar clases. 2, tenemos el motivo por su identidad de género y por su apariencia física. Y 3, la violación a un derecho, que es el derecho a la educación. Y bueno, ¿cómo se presenta la discriminación y en qué grupos? Si bien todas las personas podemos ser discriminadas y también ejercer discriminación, y es muy cierto, hay que ser también conscientes de esta parte, pues hay ciertos grupos que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos? Pues básicamente las personas con discapacidad, las mujeres, personas mayores, personas afrodescendientes, población indígena, personas jóvenes y otros grupos, porque la verdad es que son diversos y son muchos, pero en los que nos vamos a centrar el día de hoy son en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y bueno, aquí quiero hacer un ejercicio de reflexión desde el espacio en el que se encuentren y si quieren, pues compartirlo en el chat. Aquí la pregunta es, como persona adulta, ¿cómo defines a las niñas y los niños? Y como persona adulta, ¿cómo defines a las personas adolescentes y jóvenes? Bueno,
en lo que ustedes pues también participan, si así lo prefieren, pues yo les voy a dar algunos ejemplos que seguramente hemos escuchado e incluso reproducido. Y con esto no quiero pues que también nos sintamos mal de hacerlo, más bien hay que ser conscientes de nuestras palabras y de nuestros actos para ya no reproducir actos discriminatorios. En este sentido, pues bueno, voy a explicar que, por ejemplo, cuando definimos a las niñas y los niños, muchas veces decimos que estos son incapaces de valerse por sí mismos, que son chiquitos, que no se dan cuenta de lo que pasa alrededor, o que son el futuro del país. Esto, como nos decía bien el compañero Ciel, pues no es cierto. O sea, las niñas y los niños se dan cuenta de su entorno y entienden perfectamente las situaciones cuando un adulto es capaz de poder explicar en un lenguaje que ellos entiendan las situaciones y los contextos, y asimismo tomar en cuenta sus decisiones y sus opiniones. Respecto a las personas adolescentes y jóvenes, pues tenemos igual algunos pensamientos como no saben lo que quieren, no tienen experiencia o no toman en serio nada, cuando en realidad sí lo saben, sí lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues todo este conjunto de pensamientos, porque pues puede haber más, que en realidad son estereotipos y prejuicios, pues llegan a generar discriminación en el momento que no reconocemos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son titulares de derechos. Y bueno, pues ¿por qué tenemos esta concepción sobre este grupo de atención? Pues básicamente porque históricamente pues no ha sido una categoría digamos reconocida, ¿no? De aquí tenemos que desde la antigüedad hasta el siglo XVI no se reconocía, es hasta el siglo XVII donde sí se señala que pues son seres humanos pero son inferiores, y es en el siglo XX con la Convención sobre los Derechos del Niño o de la Niñez por lenguaje incluyente cuando se titulan como titulares de derechos. Aquí podemos hablar de 4 principios fundamentales que vienen en la Convención, pero me centraré en el principal por el tema de la misma, que es el principio a la no discriminación. Aquí, pues bueno, esta legislación internacional pues baja a nivel nacional con la ratificación de la Convención en 1990, con la ley que ya nos mencionaba el maestro Ciel, y en 2011 con las reformas constitucionales que son sumamente importantes en materia de derechos humanos, ¿no? Al artículo 1 que refiere que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están a la par de la Constitución, y en el artículo 4 donde se integra el principio del interés superior del niño. Esto va a dar pie que en 2014 se promulgue la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí yo me voy a centrar en que esta ley va a mandatar la creación de leyes de protección a la niñez y adolescencia en las 32 entidades federativas y municipios. Y asimismo también menciona que el derecho a la no discriminación obliga a las órdenes de gobierno e instancias a generar las acciones afirmativas de inclusión y nivelación para este grupo. Y bueno, ¿cómo sufren la discriminación las niñas, niños y adolescentes? Pues esta es estructural y se da en distintos ámbitos, ¿no? En la escuela, en el espacio público, en la familia, y los motivos más comunes por los que son discriminados pues son pues principalmente edad, pero también género, discapacidad, origen étnico, orientación, preferencia sexual o identidad de género. A este grupo se les excluye, como mencioné, pues principalmente por su edad. ¿Esto por qué es? Porque existen relaciones históricamente desiguales donde se reproducen estereotipos, expectativas, roles y tareas hacia este sector de la sociedad, ¿no? Donde estamos como adultos, que somos autoridades, y vemos menos a las niñas, niños y adolescentes. Esto es básicamente lo que significa el adultocentrismo, estas relaciones de poder. Por ejemplo, si un niño tira un vaso, lo primero que va a hacer un adulto es regañarlo o castigarlo o llamarle la atención por romper ese vaso. Sin embargo, si un adulto rompe ese mismo vaso, no va a tener el mismo castigo de un par,
o incluso del niño hacia un adulto, ¿no? Y esto también refiere al adultismo. El adultismo son las expresiones verbales, conductuales y simbólicas que hacen menos justo a las niñas, niños y adolescentes. Ejemplo de ello, pues puede ser, eres muy chico para entender, no me contradigas, yo soy mayor que tú no sabes, o eres muy joven para hacer esto. A veces las reproducimos en casa, hay que revisar nada más eso. Y bueno, aquí tenemos algunos datos duros sobre la discriminación de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, que nos menciona que el 22.5% de niñas y niños de 9 a 11 años percibe poco o nulo respeto a sus derechos, mientras que el 32.6% de adolescentes también lo percibe así. Una cuarta parte de niñas y niños tuvo al menos una experiencia relacionada con la discriminación durante el año de la encuesta. El 16.1% de las personas adolescentes se enfrentó a un acto discriminatorio y el motivo más frecuente de discriminación en niñas y niños fue la apariencia física. Mientras que para las personas adolescentes, pues estas vivieron mayor discriminación dentro de la escuela. Y bueno, pues aquí les voy a contar algunas historias reales pues de discriminación. El primer caso es el de Elvia, que es una niña con discapacidad que fue discriminada en su escuela en Yucatán. Elvia padece de hipocondroplasia. Esta es una discapacidad cuya afectación refiere a que sus extremidades son desproporcionalmente pequeñas al dorso de la pequeña. Bueno, al tener una talla baja, su movilidad física y provocan dolores físicos que se ven atenuados cuando ella sube las escaleras. En ese sentido, pues lo que el médico le recomienda es que no suba escaleras, por lo que le pide a la escuela que pues, o sea, el salón de clase al parecer estamos teniendo problemas de conexión con nuestra ponente. Vamos a dar unos segunditos. Buenas tardes, una disculpa, tenemos un pequeño problema técnico, pero en unos segundos reanudamos desde otra computadora. Mientras nuestros ponentes logran establecer nuevamente su conexión, les invitamos a nuestros participantes que nos acompañan en esta en esta sala de Zoom y en nuestra sala de Facebook, que nos puedan compartir sus dudas o sus comentarios y con todo gusto al finalizar la ponencia daremos lectura y un seguimiento. Y al parecer ya logramos la conexión nuevamente. Adelante, por favor. Muchas gracias, una gran disculpa, tuvimos un problema técnico, pero bueno, seguimos. Aquí estaba explicando el caso de Elvia, donde solicita a la escuela poder cambiar su salón de clases a una planta baja para pues no verse afectada en su salud. Sin embargo, la escuela le niega este ajuste razonable a Elvia y ella promueve una demanda de amparo. Mientras tanto, pues en una medida cautelar, la escuela pues mueve su salón de clases al alumnado a la biblioteca. ¿Esto qué provoca? Que pues la educación no era inclusiva para Elvia y pues para las demás personas que asistían con ella. Entonces, bueno, este fue declarado justamente un caso de discriminación por violación al derecho a la no discriminación. En el segundo caso, pues tenemos a Juan Pablo, quien es un adolescente de 14 años de origen otomí, que fue quemado por 2 de sus compañeros en su escuela en Querétaro. Aquí, pues él sufría justamente discriminación por su maestra y también por sus compañeros de clase y detonó en un acto pues ya más violento que fue las quemaduras, ¿no? O sea, le rociaron alcohol y lo quemaron. Él ya salió del hospital, sin embargo, pues hay que seguir el caso porque pues sufrió discriminación por ser otomí y por no hablar bien español, como decían sus compañeros o compañeras. Y bueno, después tenemos
estas acciones que podemos generar desde los municipios, desde nuestro papel de personas servidoras públicas, para generar una sociedad sin discriminación antidiscriminatoria. ¿Cuáles son estas? Bueno, eso es importante, un paréntesis. Estas no son limitativas, solo son enunciativas, así que pues, o sea, la creatividad también es mucha, y también les ofrezco, algunos materiales que pueden revisar para poder ampliar pues estas acciones que pueden realizar. La primera tenemos que es reconocer que las niñas, niños, adolescentes son ciudadanos hoy, o sea, hoy tienen derechos y no solo necesidades. Hay que transitar de un enfoque adultocéntrico a un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay que incluirles en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, como bien decía Ociel, o sea, es el principio de nada para nosotros y nosotros, ¿no? Que lo mencionan mucho las personas con discapacidad y tienen toda la razón, ¿no? O sea, tenía un ejemplo, la verdad, bastante burdo, ¿no? En el que, por ejemplo, si alguien se quiere casar o ya se casó y, no sé, está el esposo y la esposa hace todo, pues los trámites y la decoración de la boda, y el esposo no fue, pues ni siquiera se le consultó, pues es lo mismo. O sea, aquí hay que justamente involucrar a las niñas, niños y adolescentes. Ellos son quienes saben qué es mejor para ellos y ellas. La siguiente medida es implementar medidas para la igualdad. Estas son medidas de inclusión, medidas de nivelación y acciones afirmativas. Utilizar lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista. Aquí menciono y hago énfasis en lo que no se nombra, no existe, ¿no? Y aquí ya también, bueno, sé que hay un gran debate, pero hay que transitar de esta idea de solamente manejar las y los a decirnos, pues, personas, ¿no? O sea, básicamente somos personas, somos iguales en dignidad y derechos, y pues podemos utilizar ese lenguaje que sé que a veces es complicado y pues justamente hay mucha discusión al respecto, pero podemos decir, por ejemplo, personas con discapacidad, personas servidoras públicas, entre otros. Después, pues podemos garantizar el derecho a la accesibilidad física y digital, tanto en nuestros documentos que emitimos, los videos, a la hora de hacer justo una conferencia, y esto también detona que la comunicación debe de ser incluyente y accesible. Es importante, por ejemplo, en las imágenes, siempre incorporar diversidad y las interseccionalidades pues que están presentes en nuestra sociedad. No es normal que una publicidad solo muestre a mujeres y hombres blancos, porque pues la verdad es que la mayoría de las y los mexicanos pues somos pues racializados. Entonces hay que demostrar esa diversidad incluso en una imagen. Después les recomiendo mucho revisar y dar atención a las observaciones que emite el Comité de los Derechos del Niño a México, que nos mencionaba Ociel, y recibir capacitación y formación especializada en la materia. También fomentar una cultura de denuncia. Esto es muy importante. Existen diversas instituciones a las que podemos acudir y que también podemos pues ofrecer a las personas que estamos atendiendo como personas servidoras públicas que se acerquen, porque pues estas instituciones tales como CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones locales e incluso los consejos locales de discriminación contra la discriminación atienden las quejas y reclamaciones por discriminación. Asimismo, pues es importante que a la hora del diseño de la política pública, pues se dé con un enfoque interseccional y de perspectiva de género. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una niña en una escuela privada, en una zona urbana, que una niña en una zona rural, que aparte es indígena y a lo mejor tiene alguna discapacidad. Entonces, siempre hay que tener en foco esto para realizar política pública. Y pues termino mi exposición señalando que una frase de una jurista estadounidense muy importante para la igualdad de género, que es Ruth Joan Bader Ginsburg, quien dice que generalmente el cambio en nuestra sociedad es gradual. El cambio real, el cambio duradero,
sucede un paso a la vez. Y por eso invito a todas las personas que están en este foro a que construyamos una sociedad sin discriminación y antidiscriminatoria. ¿Y a qué me refiero con esto último? Pues básicamente que no basta con decir que no discriminamos, sino que si en un ambiente, no sé, de fiesta o incluso en el trabajo, si alguien dice algo discriminatorio, algo sexista, algo xenófobo, podamos levantar la mano y decir, oye, eso es discriminatorio, ¿no? Y fomentar el diálogo, hablar de por qué eso es discriminatorio, por qué está mal. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho el tiempo y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Arturo Juárez. Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Un gusto saludarlos. Perdón por la etiqueta del nombre. Mi nombre es Arturo Juárez y les voy a hablar del enfoque del derecho al acceso a la salud de la primera infancia en este cuarto diálogo de INAFED. De antemano, muchas gracias por su atención y bueno, quedaremos atentos a las dudas que puedan tener en el chat. Me gustaría comenzar con esta frase. El derecho a acceso a la salud de las niñas, niños y adolescentes es prioritario porque, como dijeron mis compañeros, ya no hablamos del futuro, hablamos del presente de estas personas que ya tienen derecho a ciudadanía y que pues hemos dejado relegados durante mucho tiempo. Y la segunda frase es que todas las intervenciones de salud pública siempre son el mejor medio para garantizar este derecho. Hay que atender a nuestras niñas, niños y adolescentes antes de que las enfermedades lleguen a ellos. Y la mejor forma de ofrecerles una vida en salud es con las actividades de promoción a la salud y prevención primaria de enfermedades. Me gustaría comenzar hablando de este derecho al acceso a la salud desde el punto de vista de los primeros 1000 días de vida. Estos primeros 1000 días de vida abarcan desde la concepción hasta los 2 años de edad. Es el periodo en el que hay mayor crecimiento y desarrollo durante toda la vida de un humano y actualmente es la ventana de oportunidad clave para realizar intervenciones, porque como mencionó la licenciada Ritzima San Martín, es el punto en el que obtenemos mayor retorno en esta inversión en salud. Hablando desde un punto de vista epidemiológico, en el mundo se calcula que hay más de 200 millones de niños y niñas menores de 5 años en países en vías de desarrollo que no alcanzan su potencial de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzan la altura que deberían obtener para sus proyecciones, que no tienen un desarrollo muscular adecuado, que no tienen un desarrollo cognitivo adecuado. Y las principales causas de este problema son la pobreza, la malnutrición, las deficiencias en salud y los cuidados insuficientes. 45% de las muertes de niñas y niños menores de 5 años en el mundo está asociado con alguna forma de malnutrición, sea malnutrición por carencia o malnutrición por exceso. 12.5% de la población mundial, tanto de niños, adolescentes y adultos, está asociada con alguna forma de malnutrición. En México, estas cifras son alarmantes y son incluso muchísimo mayores. Más de la mitad de la población tiene una. El 24% de los nacimientos en países en vías de desarrollo tienen bajo peso para su edad gestacional. Esto es muy peligroso porque quiere decir que estos niños, incluso antes de nacer, ya tienen problemas de salud. Y por último, más del 50% de las mujeres embarazadas en países en vías de desarrollo desarrollan anemia. Hay 2 grupos prioritarios para para la atención de la anemia. Uno son las embarazadas y otros son los niños menores a 12 años. Retomando el por qué los 1000 días, en estos 1000 días contamos los 270 días que duró un embarazo, 9 meses, los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año. En estos 1000 días, el desarrollo cognitivo y físico va a estar influenciado por los siguientes determinantes. El primero y posiblemente el más importante y donde más podríamos tener una actuación es la nutrición de la madre antes y durante el embarazo. ¿Por qué? En México tenemos un problema muy serio de embarazo adolescente. Muchas mujeres están concibiendo, incluso antes de terminar su propio desarrollo, de alcanzar una vida adulta y de lograr también un desarrollo social y cultural. Entonces, si además de estos problemas, esta madre tiene desnutrición
o tiene algún otro trastorno o enfermedad, o no cuida su embarazo, o no planean su embarazo, o este tipo de situaciones, el resultado tiene un mayor riesgo de ser desastroso, de tener algún mal resultado por esta decisión. El segundo factor es la edad gestacional. Muchas veces este no se puede controlar, pero el hecho de que tengamos nacimientos prematuros condicionan a que estos niños no tengan un adecuado desarrollo de los sistemas. Para poner un ejemplo, los niños que nacen con menos de 7 meses desarrollan menos proporción útil en su riñón, es decir, menos número de nefronas, como si prácticamente tuvieran un 40% menos que los niños que sí nacen a los 9 meses. El tercero es el peso al nacer. Un niño con bajo peso al nacer es un niño que difícilmente va a recuperar tanto los pocos centímetros que haya podido perder en ese momento como la masa muscular, masa magra y alguna parte de masa grasa, en especial si no lo atendemos durante este segundo y tercer tiempo, que son los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año. Voy a sacar el puntero, ya es un poco más fácil. Cuarto, y posiblemente el punto donde más estamos fallando, no solo como gobierno, sino en parte como sociedad, y es que durante los años recientes se ha abandonado mucho la práctica de lactancia materna. La lactancia materna recomendada es lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. No dar aguas, no dar test, no dar ninguna otra cosa que no sea leche materna a los niños. Y pues por el advenimiento de muchos productos que pueden ser sustitutos de leche materna, realmente no hay ningún sustituto de leche materna porque nada les va a dar los anticuerpos a los niños que se heredan, pues bueno, ha bajado muchísimo la tasa de cobertura de lactancia materna exclusiva. Entonces, quieren un consejo realmente útil para, no solo para sus actividades, sino para su vida, fomenten mucho la lactancia materna. También el quinto es la malnutrición infantil. Esto es un problema serio porque estamos en tiempo de poder acabar con la desnutrición infantil, pero se nos hace cada vez más difícil llegar a esta meta. Un sexto, que también es algo reciente por la pandemia que estamos viviendo, son las infecciones en la infancia. Hubo un pico bastante interesante, uno esperaría que por COVID las muertes estuvieran cargadas hacia edades mayores a 55, 60 años, pero también hubo un factor de riesgo importante en niños menores de 1 año. El COVID también tenía una alta incidencia en este grupo de edad. Y por último, factores psicosociales. Estos no los vamos a tocar porque son bastante complejos, pero me gustaría que se llevaran esta nota también a casa. Bien. ¿Por qué los primeros 1000 días? Todo esto parte de muchos estudios. Me gustó hablar del estudio del Leroy y Coles. Este estudio fue publicado por allá de 2014 y es un poquito reciente, pero la información que tiene es bastante clave. En este estudio se encontró que el crecimiento cerebral y la acumulación de tejido muscular es muchísimo mayor antes de estos 2 años de vida que después, porque cuando llegas a los 2 años de vida, el cuerpo ya no produce más. Sí produce neuronas, pero ya no las produce en la misma cantidad y ya tampoco produce tantas fibras musculares. Entonces, el principal exceso de energía, por ejemplo, si empezamos a suplementar a los niños a los 2 años, ya no se va a convertir en músculo y tejido cerebral, en sinapsis y todo ese tipo de cosas, sino que se empieza a acumular como tejido graso. Entonces, la malnutrición va a estar asociado con la malnutrición en estos primeros 1000 días de vida va a estar asociado con retraso en el crecimiento físico y cognitivo. Ahora, tenemos niños que van a empezar, era la otra pantalla, niños que pueden empezar con subnutrición o sobrenutrición y van a desarrollar estos 3 tipos de factores. El primero es la alteración hipotalámica, el segundo, un incremento en su estrés oxidativo y el tercero, alteraciones epigenéticas. Son un poquito más como de prender y apagar genes con represión. Y esto les puede condicionar enfermedades metabólicas. Entonces, estudios a largo plazo han visto que tener malnutrición o sobrenutrición en etapas tempranas de la vida se asocia con un desarrollo temprano de obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión y cardiopatía, que son las principales causas de morbimortalidad en México para este decenio. También podemos evaluar el crecimiento y desarrollo infantil en estas 4 áreas. Cada área tiene sus propios hitos de desarrollo o sus propios parámetros para decir si los niños tienen un desarrollo adecuado. La primera área es la física. Esa es la más fácil de medir porque podemos hacerlo directamente con el crecimiento físico, las aptitudes motoras finas y gruesas y la capacidad de autocuidado. La cognitiva, cuya medición se tiene que dejar al personal especializado,
en el que se van a determinar las capacidades analíticas, de resolución de problemas mentales, memoria y habilidades matemáticas. La parte del lenguaje, en el que podemos evaluarlo en menores con el balbuceo temprano, el señalar con el dedo, la gesticulación, y cuando los niños crecen un poco más, con la capacidad para asimilar el lenguaje y distinguir sonidos. Y por último, la esfera posiblemente menos evaluada, que es la esfera social y emocional, en donde ya podemos poner de manifiesto la relación de los niños con sus cuidadores y donde se establece la confianza y las habilidades para el autocontrol. Nosotros tenemos un proyecto para presentar una cédula de evaluación a la modalidad A de los niños de nuestro programa, en la que incluimos precisamente sus hitos de desarrollo. Se los dejo en pantalla por si tienen algún programa o quieren realizar alguna evaluación. Esta es una escala que les puede también ser de utilidad. Bueno, ya lo dejamos suficiente. Entonces, ¿cómo podemos modificar el contexto de los niños durante estos primeros 1000 días de vida? Las intervenciones se pueden agrupar en 3 grandes grupos. El primero es el de salud, el segundo el de nutrición y el último el de estimulación. El objetivo de tener una intervención en estos primeros 1000 días es disminuir la morbilidad y la mortalidad. Morbilidad es el número de niños que tienen alguna enfermedad y la mortalidad el número de niños que mueren por alguna de estas causas, o en este caso por todas las causas, en un periodo determinado. También buscan incrementar el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional, también mejorar las habilidades sociales y de aprendizaje, también incrementar la estatura de los adultos, reducir la obesidad y las enfermedades crónicas y por último, aumentar las oportunidades laborales. Hice un par de láminas en el que ponemos intervenciones muy prácticas y muy sucintas. Posiblemente de toda la presentación este sea el punto con mayor valor, por lo que les suplico un poco más de atención a los ejemplos y a lo que podemos hacer, porque la parte de qué podemos hacer como municipios está en estas 2 láminas. Lo primero, como mencionamos, tenemos una cantidad y un problema muy serio de embarazo adolescente. Entonces, tenemos que enfocarnos en la salud del adolescente y su nutrición preconcepcional. Debemos de dejar de pensar que no vamos a tener embarazos adolescentes o que eso no se hace o que no se ve, desestigmatizarlo y entenderlo como un problema de salud claro. Lo mejor que podemos hacer es jornadas de salud en adolescentes en las que, en especial a las mujeres, que son quienes son nuestras personas gestantes, tengamos una nutrición preconcepcional. No importa si se embaraza o no se embaraza, pero si tenemos una población de adolescentes sanos, este problema disminuye. El segundo, dar suplementos alimenticios a las madres. Cuando una mujer planea embarazarse, que por cierto es un fenómeno bastante infrecuente en México, tiene que empezar a suplementarse 3 meses antes de la concepción para garantizar que sus reservas vitamínicas estén plenas al momento de realizar la concepción. Pero lo que ocurre muchísimo es que los embarazos se diagnostican ya con 1 mes o 2 meses del retraso menstrual, por lo que se pierde esa ventana de oportunidad para reducir tanto alteraciones en el tubo neural como algunas otras alteraciones por la falta de micronutrientes. Entonces, no tiene nada de malo que una mujer tome vitaminas en exceso, simplemente el exceso lo va a tirar por orina, pero si una mujer no está tomando vitaminas y se embaraza, es una causa de fallo. Entonces, favorezcan muchísimo la suplementación con oligoelementos o micronutrientes, como puede ser vitamina B6, B12, componentes del complejo B o ácido fólico. De nuevo, no pasa nada si alguien toma ácido fólico y no lo necesita, simplemente va a desechar el exceso. Pasa más si alguien lo necesita y no lo tiene. Si tienen ya una población de embarazadas identificada, aunque se haya identificado el 2º mes o 3er mes de embarazo, denle suplementos. Es muchísimo más barato tener una suplementación completa que esperarnos a ver el efecto final 9 meses o 7 meses después. Por último, favorezcan muchísimo las técnicas de lactancia materna, en especial porque es un acto de, ¿cómo decirlo? Es un acto primero de amor, es un acto de salud y es un acto de prevención. La lactancia materna es un ejemplo de inmunidad pasiva natural. Quiere decir que la persona que está siendo amamantada va a tener una mayor protección para las enfermedades de su medio. Y el hecho de que un niño no tenga la oportunidad de tener lactancia materna le restringe esta salud que puede tener en la infancia. Entonces, vamos a tener 2 casos. Los casos en donde la lactancia materna es exitosa, como les comento,
exclusiva, sin ningún otro alimento durante 6 meses, pero está el caso en el que puede ser insuficiente. Cuando tenemos un caso de lactancia materna insuficiente, el niño se está quedando con menos energía de la que podría recibir. Solo en estos casos debería ser recomendable que se usen suplementos de leche. Estos suplementos de leche, hay muchísimas marcas, muchísimos tipos, pero lo más importante es que estén en estos casos. No hay que darle leche a todos los niños, solo a los niños a los que les hace falta y siempre prefiriendo la leche materna como principal fuente de energía. Bien. Las otras 4 intervenciones, hay que tratar la desnutrición severa aguda. Hay instituciones que realizan avances en este campo, pero lo más importante es identificar y corregir. Si bien no es tan eficiente como hacerlo antes de los 2 años, si tenemos un niño con desnutrición, lo ideal siempre es tratarlo. Y la mejor forma de tratarlo es con un trinomio, en este caso médico, nutriólogo y psicólogo, porque estos 3 son necesarios para tratar un problema tan grave, en especial si es una desnutrición severa como es el caso. El segundo, hay que favorecer la prevención y manejo de enfermedades. En los niños existe un control de niño sano. Idealmente todos los niños después de nacer y hasta los 5 años deben de acudir con un pediatra para verificar que estén bien. Hay que quitarnos esa también mentalidad de que solo se va al médico cuando está enfermo. Realmente uno debería ir al médico cuando quiere seguir sano. Por último, antes del último punto, hay que favorecer una intervención nutricional en emergencias. Muchos de ustedes estarán en municipios en donde los desastres naturales tienen un mayor riesgo de ocurrir. En estos municipios siempre es necesario tener una planeación ante la posibilidad de emergencias y lo mejor que se puede hacer es tener albergues en los que tengamos reservas alimenticias suficientes para la población a la que están dirigidos y mucho más importante que estas despensas o estas reservas consideren las necesidades nutricionales de los niños, que no falte algún alimento que pueda ser de utilidad para ellos o de alta ganancia, para que puedan, en caso de emergencia, acudir a estos y tener la certeza de que no van a tener una desnutrición por la presencia del desastre natural. Por último, hay que involucrar tanto a la agricultura y la seguridad de los alimentos en todo este contexto. No se vale dejar fuera a todas las instituciones. Muchos de los niños que viven, por ejemplo, en regiones agrícolas o en campo, de ahí mismo van a obtener sus alimentos, lo cual está bien. Pero nosotros como gobierno debemos de saber qué es lo que están comiendo, qué es lo que se produce y cómo podemos suplementar su dieta si acaso hace falta. Es la otra computadora, ¿verdad? Bien. Ahora, desde los municipios hay también que enfocarnos en la salud mental materna. Tener un embarazo es una circunstancia que cambia vidas, cambia la vida de todas las personas, no solo de los padres, sino también del entorno. Y si no cuidamos esto desde nuestra trinchera, lo que se ha visto es que puede haber una tendencia de rechazo. Teníamos mucho en el pasado y muchísimo más marcado el rechazo al embarazo adolescente, el rechazo al embarazo fuera del matrimonio. Entonces, es importante que nuestras embarazadas tengan una consulta con un profesional de la salud mental que nos determine si está bien o si requiere más intervenciones. Por parte de la protección infantil, solo quería tocar que si detectamos casos de violencia o abuso de los niños, lo ideal es retirarlos, en especial si están en estos grupos de edad. En cuanto a educación básica, garantizar que nuestras escuelas tengan lo necesario para poder desarrollar a nuestros niños, porque una vez que nosotros los atendemos bien los primeros 1000 días, les damos las oportunidades para aprovechar la escuela. Y si no la tienen, entonces pues es tiempo perdido, es tiempo que no van a tener este desarrollo cognitivo y su plasticidad se va a ir perdiendo con el tiempo. También garantizar agua y medidas de sanidad. Esto ya también es otro tema, pues nada más quería tocarlo. Y por último, tener buenos servicios de salud y planificación familiar. En la Ciudad de México se hizo muy común la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos, porque cada método anticonceptivo que se distribuye baja muchísimo el riesgo de un embarazo no deseado. Y los embarazos no deseados, también es un tema muy, muy grande y enorme, pero cambian, como les digo, la vida de la persona o de las personas que los van a tener, un nuevo integrante que posiblemente trunque el desarrollo de la madre adolescente o de la madre joven, tanto físico, social, emocional y cultural, pero nos genera un nuevo niño que no tuvo una planificación,
que no tuvo ¿cómo decirlo? A lo mejor una buena suplementación antes de la concepción y que durante la concepción pues se van perdiendo poco a poco estas oportunidades de intervención. Entonces, apuéstenle mucho a su planificación familiar y a la población que está en edad reproductiva. ¿Qué podríamos esperar de estas intervenciones? Lo primero, a corto plazo, es la disminución de la morbilidad, que dijimos es la cantidad de niños enfermos que tenemos, y la disminución de la mortalidad infantil. Como les comenté, tener una malnutrición en estos primeros 1000 días de vida está altísimamente asociado con muerte infantil y con enfermedad. Y a largo plazo, tendremos como éxito un aumento de la talla del adulto, una población que ya alcanza el promedio de la altura de sus padres, es una población que ya no ha tenido muestra de insuficiencia alimentaria, por ejemplo. El segundo es el aumento del desarrollo cognitivo, motor y social emocional de la población, por ende también un aumento en el desempeño escolar y la capacidad laboral y la disminución de obesidad y enfermedades crónicas. No quiere decir que esto resuelva todos los problemas, pero es una de las mejores herramientas que tenemos para mitigar esos problemas en nuestra sociedad. Por último, me gustaría dejarles esta frase que posiblemente tenga que corregir por lo que dijo Dulce. Invertir en promoción a la salud es invertir para el futuro. Yo le pondría para nuestro presente y futuro. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer la exposición por parte de nuestros colegas de bienestar y a continuación les invitamos a que nos dejen sus preguntas o comentarios en el chat y con todo gusto nuestros colegas de bienestar pueden ayudarnos a darles una puntual respuesta. Y mientras alguno de ustedes nos deja sus comentarios, aprovecho para comentarles que la información que estuvimos viendo en la sesión y toda la información y todos los datos que tenemos al respecto van a poder tenerlos en su correo electrónico a través de nuestra plataforma Fórmate en la que ustedes se registraron, al igual que su constancia. Con todo gusto, ahí la van a poder tener. Y al no tener preguntas o respuestas, vamos a dar paso a nuestro cierre de la sesión. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Secretaría de Bienestar por ya concluir con este diálogo. Aprovechamos también para agradecer la colaboración que hemos tenido con ellos para poder transmitirles toda esta información relevante a los estados y los municipios y esperemos que nos puedan acompañar en nuestro plan de trabajo del 2023, estén al pendiente para que puedan atender pues cualquier duda, cualquier cuestión y con todo gusto aquí estaremos. Y no sé si la licenciada Uritzimar tenga algún comentario adicional para ya dar paso a nuestro cierre. Adelante, por favor. Pues nada más agradecerles mucho al equipo de INAFED, Andy, Ernesto, Marina, todos, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que fue para nosotros muy difícil hacer las exposiciones porque teníamos muchos temas que queríamos abordar. Seguramente el siguiente año vamos a abrir mayores espacios para ver, sobre todo para darles buenas prácticas, ¿no? En este tema y que a los municipios les sirva mucho la información como nos mencionaban aquí en el chat, que decirles que pues, los municipios son el primer contacto con la ciudadanía, entonces su papel es muy relevante para la población, para las niñas, los niños. En esta primera sesión lo que hicimos fue sensibilizarlos y darles los ejemplos que para nosotros son los derechos más importantes que tenemos, pero todavía queda mucho por hacer en este tema de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo los invito también a que revisen todo el programa que trae la Organización de las Naciones Unidas en el tema de cuidado cariñoso y sensible, ¿no? Donde vienen varios elementos, como por ejemplo el tema de buena salud, la nutrición adecuada, la atención receptiva, la protección y seguridad y las oportunidades para el aprendizaje temprano, ¿no? Entonces es una guía muy buena, muy completa y que seguramente en las próximas sesiones podremos invitar a un experto también para que nos hable de este tema.
Agradecerles mucho a todos el espacio, el tiempo y pues nada, desearles felices fiestas por si no nos vemos y un abrazo a todos. Muchas gracias. Licenciada, y he logrado identificar algunas preguntas que daremos lectura antes de concluir a la sesión y tenemos esta siguiente. ¿Qué derecho tendría una niña o un niño cuando no están regularizados en cuanto a su situación jurídica en medida en que no cuenta con sus padres, pero que están en litigio con los padres de la madre por la solicitud de la guardia custodia debido a que la madre realiza su vida marital con otra persona externa? Adelante, por favor, les escuchamos. Gracias a Rogelio por haber realizado esta pregunta y por la participación. Nosotros podríamos hablar de que como persona, la niñez, estando en juicio, o estando en un procedimiento o estando en la actuación administrativa, tiene absolutamente todos los derechos que se establecen en la Carta Magna, en la Constitución, así como en las normas internacionales. Sin embargo, aquí nos están haciendo una pregunta muy particularizada referente a la situación jurídica, judicial de una persona menor de edad que se encuentra en un juicio, a lo cual solamente podríamos nosotros determinar de que conforme a la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este ámbito o el alcance justamente de estos derechos deben de ser determinados y vinculados por una autoridad judicial, es decir, por un juez, en este caso de lo familiar, ¿sí? Por lo cual delimitar o mencionar qué derechos podría tener, necesitaríamos pues que el propio juez lo determinara dentro del procedimiento tal cual lo especifica la persona que nos está preguntando. Muchísimas gracias y tenemos una pregunta más. Denme un segundo, por favor. Y Díaz Montejo Román vía Facebook nos pregunta, con los niños de la calle, ¿cómo se garantizan esos derechos? Adelante, por favor. Agradezco mucho justamente esta pregunta y también aprovecho para hacer una aclaración muy pertinente. Hay que tener cuidado la forma justamente de lo que la forma en que en ocasiones nosotros nos dirigimos. La UNICEF, a través de la recomendación número 6 al Estado mexicano, ha determinado que mencionar niños de la calle podría considerarse discriminación, ¿sí? Por lo cual, la forma correcta de referirse a estas personas son niños en situación de calle, ¿sí? Ya que técnicamente, pues, no son niños de la calle, son personas que por su situación particular se encuentran en la calle, ¿sí? Ahora bien, referente del Estado, ¿qué es lo que se puede hacer o lo que se hace? El Estado tiene un aparato, como se mostró en la última diapositiva que mostramos en nuestra exposición, tiene todo un aparato, tanto federal como estatal, como municipal, ¿sí? Que evidentemente pues cuida y verifica los derechos de las niñas y adolescentes, incluyendo las que se encuentran en situación de calle. Por lo cual, evidentemente, ellos son personas de asistencia social, ya que al estar en estado de calle se encuentran en estado de vulnerabilidad. Por lo cual, la forma inmediata sería decirle que se acerquen a su autoridad municipal del Sistema Nacional DIF, ¿sí? O al sistema DIF local o al municipal, según se encuentren las condiciones. Sin embargo, yo como abogado, que no dejo de ser, les podría dar una recomendación adicional. Hay que tener cuidado porque en algún momento tuvimos la participación, estuvimos participando de manera directa en el Sistema Nacional DIF. Nos hemos percatado que muchos de esa niñez se encuentran posiblemente siendo víctimas de algún tipo de delito, por lo cual hay que tener mucho cuidado en este tipo de tópicos y si prefieren un consejo antes de acudir al Sistema Nacional DIF, yo primero asistiría a la Fiscalía Local o a Municipal a levantar justamente esto y que la Fiscalía determine si se encuentran víctimas de un delito o están siendo víctimas de un delito, evidentemente pues la Fiscalía actuará. Si no se encuentran, la Fiscalía dará vista a la Procuraduría Federal o a la local de protección de niñas y adolescentes para que ésta determine mediante una medida de protección, cuál es la forma en que se va a conducir la autoridad. Por lo cual, pues agradezco mucho esta pregunta, ha sido sumamente importante. Muchísimas gracias por su puntual respuesta.
Y finalmente tenemos una pregunta más por parte de Leonor Infante vía Facebook que nos consulta. ¿Cómo se apoya a los niños en situaciones de calle o dónde acudir en caso de detectar niñas y niños en la calle? Adelante, por favor. Muchas gracias. Esta pregunta también es muy importante y se concatena con la pregunta pasada. Las personas que se encuentran en situación de calle, por regla general, son personas que están sujetas o que son sujetas a la asistencia social, por lo cual nosotros desde la Secretaría de Bienestar, al ser personas sujetas de asistencia social, pues no tenemos nosotros mucha intervención. Sin embargo, atendiendo a la pregunta, la respuesta sería de que pueden asistir o ir directamente a quien se encarga de coordinar la asistencia social a nivel nacional, que es el Sistema Nacional DIF. Ellos coordinan la asistencia social y ellos tienen programas y tienen ya todo un aparato dentro de su institución que ayuda justamente a atender a todas las personas con vulnerabilidad. Ahora bien, recordemos que justamente también lo hablamos, si bien es cierto, la niñez requiere un tratamiento especial, por lo cual este tratamiento tendría que ser dado o sería dado directamente por el Sistema Nacional DIF. Muchísimas gracias por su puntual respuesta y de igual forma queremos agradecer a las autoridades municipales y estatales que nos han dejado estas preguntas que evidentemente han sido un parteaguas para poder poner pues en un modo realista toda la información que la Secretaría de Bienestar nos ha impartido el día de hoy. Y finalmente, para dar paso a nuestro cierre, nuevamente queremos agradecer la colaboración con la Secretaría de Bienestar, la disposición que siempre tienen para poder realizar esta serie de diálogos. Entonces, finalmente, les invitamos a que estén atentos al calendario del 2023 y que tengan muy buena tarde a nombre del INAFED y de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Hasta la próxima.